Buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en la segunda clase, el segundo encuentro de este seminario que tiene por título El existencialismo dialéctico de Jean-Paul Sartre entre la libertad y el destino. Nosotros habíamos visto en el encuentro anterior, hicimos una breve introducción a el tema del seminario, el problema a abordar en el seminario. También hicimos una suerte de breve biografía de Sartre. Hablamos de también los distintos ejes temáticos del seminario y expusimos el primer eje que tenía que ver con la inteligibilidad de la historia. Hoy, que es uno de las finalidades con las cuales Sartre escribe la crítica de la razón dialéctica, y como habíamos señalado, el seminario está circunscripto a la crítica de la razón dialéctica, obra de 1960. Sin embargo, eso no quita que nos refiramos a otras obras como El ser y la nada. Una cuestión, habían quedado unas preguntas, disculpen porque en el encuentro anterior tuve unos problemas yo también de conexión y desaparecí, ¿no? Habían quedado dos preguntas, ¿no? Si quieren podemos ir, antes de Sí, comenzar con la segunda parte, podríamos ir por ese tema, si a ustedes les sí, parece. sí, no sé si están quienes las querían hacer. Creo que una era de Martín, si mal no recuerdo. Puede ser Martín, que una era tuya de la semana pasada o recuerdo mal. No, yo hasta ahora No, no tengo no, ninguna. no. Entonces, Bueno, entonces bueno, sí, sí, sí. continuamos con el segundo eje temático que, como habíamos dicho, tiene por título dialéctica, praxis y negatividad, disculpen. Bien, vamos a ir un poco al contexto, a la cuestión en torno a la dialéctica. Hay un libro que se llama Lo mismo y lo otro, de Vincent de Combe, Lo mismo y lo otro, 50 años de filosofía francesa. En este texto, el autor diferencia dos grandes momentos dentro de la filosofía francesa contemporánea del siglo XX, que comienza en 1900, el primero comienza en 1930 y culmina en 1960, y el segundo va de 1960 a 1980. En en el primer momento del cual habla el autor, los máximos representantes serían Alexandre Koyev, Sartre y Merleau-Ponty. En este momento, dentro del despliegue de la filosofía francesa, son cuestiones que también vimos en el encuentro anterior, van a aparecer una serie de términos y de conceptos fundamentales. La fenomenología, el existencialismo, el hegelianismo, que es introducido en Francia por los cursos que da Alexandre Koyev entre 1933 y 1939, y también el marxismo. Bueno, ¿no? Y el segundo momento sería el momento estructuralista o postestructuralista, donde aparecen figuras tan reconocidas como Foucault, Derrida, Deleuze, el psicoanálisis lacaniano, etcétera. Que en algún punto, y no es tema del seminario, de Combe lo contrapone, ¿no? Como que este segundo momento dentro de la filosofía francesa surgiría en oposición a el existencialismo, el hegelianismo
y la fenomenología. Con respecto al marxismo, bueno, sabemos, hay no surgiría en oposición al marxismo, pero sí una relectura del marxismo que intenta separarlo del hegelianismo, ¿no? Bueno, no importa tanto esto, pero sí lo que dice de Comte en torno a que la dialéctica es para los autores de la generación de Sartre un tema sumamente relevante. Antes de 1930, es decir, antes de los cursos dados por Koyev, dentro de la academia francesa, la dialéctica estaba mal vista y la dialéctica se usaba en un sentido peyorativo. En tanto, había una gran influencia del neokantismo. Bien, en este sentido, crítica de la razón dialéctica. Como vimos en el encuentro anterior, la intención de Sartre en esta obra es pensar la posibilidad de que la historia sea inteligible, es decir, que la historia pueda ser pensada, encontrar, descubrir si es posible una racionalidad de la historia. Esta racionalidad de la historia, si la historia puede ser pensada, si la historia puede ser inteligible, si la historia puede ser comprendida en su totalidad, tiene que serlo por medio de un tipo de racionalidad que no es la racionalidad analítica. Esto hicimos mención en el encuentro anterior, sino que tiene que ser la racionalidad dialéctica. La pregunta entonces sartreana en torno a la historia va a ser una pregunta también en torno a la posibilidad de la dialéctica. Y ahí vamos a ver, ¿no? Que Sartre va a decir que la racionalidad dialéctica es la racionalidad a la que le incumbe, le corresponde la pregunta por la totalización. Esto lo habíamos señalado algo en el encuentro anterior, mientras que la racionalidad analítica se encarga de saberes particulares. Sartre se va a encargar al mismo tiempo dos preguntas. Si la dialéctica es posible, si la racionalidad dialéctica es posible, y en el caso de ser posible, cuáles son sus límites y sus alcances. El intento de Sartre es un intento crítico en el sentido de Kant. Pensemos, ¿no? Crítica de la razón dialéctica. ¿A qué texto nos haría referencia? A la crítica de la razón, a Kant, ¿no? Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, pero sobre todo la crítica de la razón pura. Entonces, si Kant intenta establecer los límites y alcances de la razón pura, Sartre intenta establecer los límites y alcances de la razón dialéctica. Acá Sartre dice algo interesante, ¿no? En la crítica de la razón dialéctica. Nuestro intento será, pues, crítico, porque tratará de determinar la validez y los límites de la razón dialéctica, lo que supone indicar las oposiciones y los lazos de esta razón con la razón analítica y positivista, pero además tendrá que ser dialéctico, porque solo la dialéctica es competente cuando se trata de problemas dialécticos. Y acá estamos en una cuestión, ¿no? Obviamente, por un lado, vamos a tener que la razón analítica tiene que establecer los lazos con la razón
la razón dialéctica tiene que establecer lazos con la razón analítica que, como vimos en el encuentro anterior, no se trata de dos racionalidades enfrentadas, sino que la racionalidad dialéctica contiene a la racionalidad analítica. Por otro lado, para sumergirnos en la pregunta por la dialéctica, tenemos que ser dialécticos. Solo desde la racionalidad, solamente la racionalidad dialéctica solo puede ser aprendida, comprendida, si nos sumergimos nosotros mismos en un pensamiento dialéctico. Y acá nosotros, ¿por qué la racionalidad dialéctica es necesaria para comprender la historia? Cuestión que habíamos señalado en el encuentro anterior. Porque la historia es tanto la historia sufrida como la historia que nosotros hacemos. En este sentido, el hombre, el ser humano, se nos presenta al mismo tiempo como alguien que sufre, que es un sujeto pasivo, pero al mismo tiempo es un agente de la historia. Está determinado por su actividad. Y acá, ¿no? La gran cuestión, las antinomias kantianas, ¿no? Libertad o necesidad. Bueno, esta antinomia dentro de la dialéctica no es una antinomia en el sentido de una oposición irreductible, sino que hay que pensar el lazo entre libertad y necesidad. El hombre es al mismo tiempo un ser que hace la historia, que se determina a sí mismo y determina al mundo, pero al mismo tiempo es un ser determinado por la historia, hecho por la historia. Esto significa pensar una racionalidad que supere los antagonismos, las oposiciones de la racionalidad analítica. Y acá, ¿no? También de la lógica formal, de la lógica tradicional. La lógica formal nos dice A o no A. Bueno, la dialéctica nos involucra en un ámbito donde ese principio de la lógica tiene que ser necesariamente superado, no negado y dejado de lado. Ahora bien, Sartre dice lo siguiente con respecto a la historia. ¿Qué es la historia? Orientación hacia el porvenir y conservación totalizadora del pasado. Orientación hacia el porvenir que se da por medio de la libre praxis humana. Con esta definición de la historia, lo que se está, en lo que se está haciendo hincapié es en el sentido del hombre como sujeto de la historia, sujeto que hace la historia, es orientación hacia un porvenir por medio de la praxis. Ahora vamos a ver qué significa esta orientación hacia el porvenir también. Ahora bien, pero al mismo tiempo es algo que les ocurre a los hombres, no algo que simplemente los hombres hacen, sino algo que les ocurre. En este sentido, la historia posee un carácter ambiguo. Podemos pensar en este aspecto que el pensamiento de Sartre es ya desde el inicio, ya desde el ser y la nada, un pensamiento de la ambigüedad. ¿Es esta una posición mía que estoy tirando acá dentro del seminario? No, lo dice Simone de Beauvoir en el texto para una moral de la ambigüedad. Ella sostiene que el pensamiento de Sartre es un pensamiento de la ambigüedad, que el existencialismo sartreano es ya en el ser y la nada un pensamiento de la ambigüedad.
La historia es lo que los hombres hacen en vistas de un porvenir, pero al mismo tiempo es aquello que sufrimos. Es aquello que nos hace sin que nosotros lo elijamos. Ahora, cuando ya estamos hablando en estos términos, nos estamos entonces introduciendo en el seno mismo de la dialéctica. Ya nuestro pensamiento está siendo arrojado a la dialéctica. Es decir, donde ya las cosas, en términos cartesianos, no son ni claras ni distintas. Hay un texto, creo que es del 2014, está muy bueno, de Friedrich Jameson, Valencias de la dialéctica. En este texto, Jameson, que hace un repaso, ¿no?, por distintos momentos de lo dialéctico, de las dialécticas también, como señala él, sostiene algo muy interesante, que es que la dialéctica, no podemos intentar entender la dialéctica bajo los códigos del entendimiento formal que busca definiciones y conceptualizaciones, porque la dialéctica es la exposición de los conceptos siendo engendrados, naciendo, muriendo, transformándose, reconfigurándose frente al entendimiento, podríamos decir, esto es más en sentido hegeliano, en sentido sartreano, la racionalidad analítica, que da definiciones y conceptos. En este sentido, la dialéctica es para Jameson, o las dialécticas son para Jameson, modos en que se expresa un pensamiento que atenta contra el sentido común. Muy interesante esto. Porque cuando habla de sentido común, no habla de sentido común en el, no sé cómo lo podría decir Gramsci, ¿no? Pensando el sentido común como una suerte de hegemonía, sino el sentido común como un pensamiento donde A es igual a y A no es igual a B. Y en este aspecto, para fijarse las oposiciones, el propio Jameson coloca como los grandes exponentes del sentido común, cita textual es esto, a dos filósofos fundamentales dentro de la historia de la filosofía, que son Aristóteles y Kant. Y claro, si leemos Aristóteles o leemos Kant, según Jameson, lo que nos encontramos es con diferenciaciones, definiciones, y el intento de pautar o establecer conceptos bien determinados. Ahora, la dialéctica, en la dialéctica, los conceptos se van disolviendo, se van contradiciendo a sí mismos, van mutando. Esta posición es también la de Sartre. Bueno, en realidad Jameson sabemos que tiene una fuerte formación sartreana. En realidad, este texto lo escribe en 2014, Sartre en 1960. Por lo tanto, Jameson estaría de acuerdo con Sartre. Voy a decir lo que dice Sartre, voy a leer lo que dice Sartre en las primeras páginas, en el prólogo de la crítica de la razón dialéctica. La dialéctica misma, que no podría ser objeto de conceptos. O sea, no podemos encerrar a la dialéctica en una serie de conceptos, porque los engendra su movimiento y los disuelve a todos. No aparece como historia o como razón histórica, sino como el fundamento de la existencia, que es por sí misma el desarrollo de la praxis, y la praxis es en sí misma inconcebible sin la necesidad, la trascendencia y el proyecto. En este sentido, lo que va a plantear Sartre en la crítica de la razón dialéctica es una experiencia,
la dialéctica es una experiencia. En este sentido es muy similar a lo que plantea Hegel, ¿no?, en sus obras como la fenomenología del espíritu, e incluso en la ciencia de la lógica, ¿no? Que no tenemos la fenomenología del espíritu, tienen como uno de sus subtítulos ciencia de la experiencia de la conciencia. Ahora bien, ¿es posible la dialéctica? Es pregunta sartreana. Si es posible la dialéctica, claro, porque la pregunta es muy profunda y muy densa al mismo tiempo, y muy importante, porque la pregunta en torno a si es posible la dialéctica significa si es posible pensar la historia. Sartre dice lo siguiente: para que sea posible la dialéctica, hay que estar, cita textuales, hay que estar convencido de que una negación de la negación puede ser una afirmación. Y esto hay que demostrarlo. ¿Y en dónde tiene? Claro, pero ya Sartre plantea una dialéctica histórica y materialista. Dentro del idealismo, no voy a reducir a Hegel al idealismo, pero es lo que va a pensar, es lo que diría Sartre, se puede demostrar, porque Hegel lo hizo, de que una negación de la negación es una afirmación. El tema es que se lo tiene que demostrar en el ámbito del mundo concreto y material y no en el campo del pensamiento puro. En este caso, en el caso de Hegel, ya las dos primeras páginas de la ciencia de la lógica está exponiendo que una negación de la negación es una afirmación, ¿no? Pensamos, ¿no?, si se acuerdan, ser, nada, devenir, ¿no? Cuando decimos ser, aparece la negación nada, y una negación de la nada es... Bueno, en esta serie de negaciones aparece el devenir. Ahora, hay que pensar que una negación de la negación puede ser una afirmación en el ámbito material, en el ámbito concreto, en el mundo en el cual vivimos. Entonces nos lleva a otra pregunta: ¿de dónde surge la negación? Ante todo, ¿qué es la negación? ¿Qué es la negatividad? Y acá Sartre, dos cosas. Por un lado, la crítica de la razón dialéctica tiene como otra de sus finalidades revivificar, sacar de su estado de esclerosis al marxismo. El marxismo, que es para Sartre la filosofía no superada de nuestra época histórica. El marxismo es la única filosofía para Sartre que puede dar cuenta de nuestro presente, de nuestra situación. Acá voy a ir un poquito hacia atrás. Sartre sostiene, ya en las primeras páginas de la crítica de la razón dialéctica, que hay una sola filosofía viva por época histórica. Es la filosofía que la filosofía es al mismo tiempo lo que lleva al concepto, a una historia muy hegeliano esto, pero al mismo tiempo, en su visión, en donde va hacia el marxismo, va a sostener que la teoría es un arma política y social que va a expresar a las clases sociales ascendentes. Y en este sentido, Sartre divide la filosofía moderna en tres grandes núcleos donde van a aparecer filósofos que van a expresar cada momento de la filosofía moderna. Por un lado, los inicios de la filosofía moderna con Descartes y Locke.
¿Qué él va a decir? La filosofía de Descartes y Locke expresan a la burguesía mercantil, a la burguesía de toga, etc. El despliegue del capitalismo hace que esa primera burguesía después sea reemplazada como clase ascendente a la burguesía industrial, cuya expresión filosófica serían Kant y Hegel, y luego, con el ascenso del proletariado, de la clase obrera, aparecería el marxismo como la filosofía de la clase ascendente de ese momento. También en esta lectura en torno a la historia de la filosofía, lo que vamos a ver es que se van dando superaciones. En este sentido, el kantismo y el hegelianismo serían una superación de lo que se encontraba en el cartesianismo, en el pensamiento liberal de Locke, etc. Y al mismo tiempo el marxismo sería una superación del hegelianismo y del kantismo. Y Sartre dice lo siguiente: cómo las condiciones que engendraron al marxismo no fueron superadas, porque el proletario todavía es la clase desposeída que está en una lucha por el ascenso, etcétera, etcétera. Como esa situación no fue superada, el marxismo no fue superado. Ahora bien, ¿cuál es el problema del marxismo? Que entró en un estado de esclerosis. Es decir, el dogmatismo, sobre todo está pensando en el marxismo tal como es narrado o presentado en los manuales del Partido Comunista y de la Unión Soviética, etcétera, ¿no? El marxismo es reducido a un dogma que no tiene posibilidad de crítica. Entonces se vuelve, y este es el gran problema que va a señalar Sartre también, que al volverse un dogma el marxismo, la dialéctica, al dejar de ser dialéctica, porque el marxismo se dice ser dialéctico, cuando habla de marxismo él dice marxismo contemporáneo, está hablando, repito, de la ideología oficial del Partido Comunista y de la Unión Soviética. Al volverse un dogma, no puede dar cuenta de nuestro momento histórico. Al no poder dar cuenta de nuestro momento histórico y siendo la única filosofía que puede hacerlo, según Sartre, la historia se hace sin saber. Hay una escisión entre la teoría y la praxis. Entonces tenemos por eso ahí tenemos otra cuestión. Y ven cómo se va articulando, ¿no? Hay una pregunta en torno a la posibilidad de pensar la historia. Esto nos conlleva a la dialéctica. Ahora bien, esta dialéctica no puede ser la dialéctica hegeliana, que es idealista, sino que tiene que ser la dialéctica marxista. El marxismo es la filosofía de nuestra época, pero el marxismo entró en un estado de esclerosis, se convirtió en una cuestión de manual, donde se habla incluso de leyes de la dialéctica, etcétera, y acá es un problema enorme porque lleva incluso a esta decisión entre teoría y praxis. O sea, lo que es un problema teórico, pensar la historia, ahí podríamos decir, es una cuestión de filósofos nada más, de teóricos. Sí, pero al mismo tiempo es un problema político, porque la historia se hace sin saberse. Y acá hay algo que resulta fundamental para comprender el pensamiento de Sartre. Yo creo que también el pensamiento de esa filosofía que surge o emerge, ¿no?, en la posguerra francesa, porque también pasaría lo mismo con Simone de Beauvoir, en gran parte con Merleau-Ponty, que es esta articulación de la filosofía con el ámbito histórico, con el ámbito de la praxis y con el compromiso en situaciones histórico-políticas determinadas. Ahora bien, entonces hay que hacer una reevaluación de todo esto, de la dialéctica, de la posibilidad de pensar la historia
del marxismo. Y bueno, tenemos que demostrar entonces que una negación de la negación puede ser una afirmación. A lo que nos lleva a otra pregunta, ¿desde dónde surge la negación? ¿Dónde emerge la negatividad? Bien, vamos a ir a Engels, Dialéctica de la Naturaleza. Engels, cuando va a plantear que hay una dialéctica en la naturaleza por sí misma. Engels plantea que en la naturaleza misma se da, emerge, aparece, es inherente a la naturaleza las leyes de la dialéctica, entre ellas que una negación de la negación es una afirmación. Lo que sostiene Engels es que hay negatividad en la naturaleza, por sí misma. ¿Y cómo lo va a demostrar esto? Bueno, en la naturaleza, que hay negatividad en la materia. O sea, en la naturaleza material hay una negatividad. ¿Cómo lo va a demostrar esto? Y fácil, muy fácilmente. Va a decir, y no hay polos positivos y polos negativos. Entonces tenemos el polo negativo, el polo, ¿no?, en electricidad, en electromagnetismo. Ya la física nos habla de fuerzas positivas y fuerzas negativas. Entonces hay una dialéctica en la naturaleza, porque hay una negatividad inherente en la naturaleza. Una negación de la negación hace una afirmación, y si hay macho, hembra, y de ahí surge, por medio de la reproducción, un ser nuevo que es la negación y conservación de los dos momentos previos. Bueno, ¿a qué lleva esto? Sartre, esto no, acá la crítica de Sartre va a ser la siguiente, ¿no? Va a decir, en realidad no hay negatividad en la naturaleza. Justamente, que el hombre defina a un polo como positivo y al otro como negativo, no significa que ese polo negativo sea la negatividad, porque ya de por sí, cuando hablamos de fuerza, fuerza positiva, fuerza negativa, estamos hablando de positivos. Positivos que van en direcciones contrarias, que chocan, pero ambas son fuerzas. Toda fuerza es siempre positividad. Sartre, cuando decimos esto, bueno, hay macho, hay hembra, surge la superación por medio de la reproducción, es una hipóstasis, dice Sartre, del pensamiento humano en la naturaleza material, en la materialidad. No podemos decir, y no hay ninguna, que haya un macho y una hembra no significa que ahí hay negatividad. También hay dos positividades, un macho, una hembra, no hay negatividad. Esto que parece tan sencillo, vamos a ver, hay consecuencias en el plano histórico y político, además de ciertas cuestiones bastante ridículas. Yo me acuerdo, siempre cuando hablo de este tema, recuerdo de un libro que encontré una vez en mi casa, que se llamaba, era de mi papá, mi papá era del Partido Comunista, así, y de viejas épocas, un libro de 1951, se llamaba El desarrollo en la naturaleza y la sociedad. El texto comenzaba hablaba de las leyes de la dialéctica en la materia, y comenzaba con la formación de las moléculas, pasaba con la formación de nebulosas, las estrellas, los planetas, la vida en la Tierra, todo era a partir de un proceso teleológico del cumplimiento de las leyes dialécticas en la materia, y culminaba en la Revolución Comunista.
era así el texto. O sea, lo leí cuando tenía menos de 20 años. Ahí me hizo un poco de ruido en ese momento. Comenzaba en serio, formación de moléculas y culminaba con la revolución comunista, que era inexorable por medio de las leyes de la dialéctica. Entonces, bueno, era lo que estaba año 1951, texto editado en castellano, no me acuerdo, creo que era en Argentina, pero era un texto ruso, ¿no? Y además traducido por el partido, como un manual para la militancia. Ahora bien, claro, Sartre ve todo esto y dice, bueno, acá estamos en un gran problema, ¿no? El comunismo es inevitable, como es inevitable la conformación de moléculas. Bien. Y esto igualmente es interesante porque ya esto que parece un delirio ya aparece en Engels, más o menos. En el prólogo, en la introducción en Dialéctica de la Naturaleza, incluso Engels llega a sostener la tesis del eterno retorno, porque las leyes de la materia son inherentes a la materia, es un monismo metafísico, y llega a decir que bueno, el universo podría llegar a colapsarse, todo esto, pero volvería a surgir y todo se repetiría, porque las leyes a cumplir, se tienen que cumplir, entonces acontecería siempre lo mismo. Bueno, ahora bien, Sartre va a preguntarse, entonces, ¿de dónde surge la negación? ¿De dónde surge la negatividad en el mundo? Y acá tenemos un punto importante, que es cómo Sartre, aún en la crítica de la razón dialéctica, que es un poco el tema que salió cuando se dio la apertura a los comentarios, etcétera, el vínculo que hay entre el ser y la nada y la crítica de la razón dialéctica. ¿Quién es el que introduce la negatividad al mundo? Es el hombre. En el mundo material, para Sartre, no hay negatividad. Es el hombre el que introduce la negación en el mundo. Y esto es una de las tesis centrales de el ser y la nada. ¿Qué es la nada? ¿Qué es la nada? El gusano en el meollo del ser. Es aquello que surge del ser, que se niega, se nadifica, se nihiliza a sí mismo, que es una región de ser que no tiene ser. Y eso es la conciencia, el hombre, la realidad humana, el ser para sí. No son términos complementarios, pero quizás tendríamos que hacer en algún momento, no son términos sinónimos igualmente, hombre, realidad humana, ser para sí y conciencia. Bueno, ser para sí y conciencia puede ser. Pero pongámoslo, porque son términos distintos, en el ser y la nada. En la crítica de la razón dialéctica habla de hombre, no habla de ser para sí. Pero es por el hombre, y permítanme esta reducción que voy a hacer, quien introduce la negación en el mundo. ¿Y cómo introduce la negación en el mundo? Por medio de la praxis. ¿Cuál es? ¿Qué es la praxis? Porque la praxis no es lo mismo que cualquier tipo de movimiento. La praxis es inherente al existente humano y va a significar varias cosas. Entre ellas, el surgimiento de la negatividad. En la praxis, el hombre niega el mundo, niega la conformación, bueno, ahora lo vamos a ver, niega tanto la conformación natural del mundo como el mundo, que esto es tema para el próximo encuentro, que está
estructurado, articulado a partir de lo práctico y inerte. Después vamos a ver qué es esto de lo práctico inerte, ¿no? Es el hombre quien introduce la negatividad en el mundo. Y esta negatividad se introduce en el ámbito de lo concreto, en el ámbito de lo material, porque cuando el hombre lleva a cabo su praxis, lo que hace es negar lo que es. Sartre dice explícitamente, la negación le llega al hombre, pero también a la naturaleza, por medio del hombre. La negación viene al hombre y a la naturaleza por medio del hombre. ¿Y qué es la praxis? La praxis significa, ahora, y también se podría preguntar, Ale, ¿qué? Porque la praxis significa un cambio en el mundo material, por eso introduce la negatividad. No. Porque alguien va a decir, y porque si también se dan cambios en la naturaleza, y eso podría significar la introducción de una negatividad. No. La negatividad de la praxis se da porque la acción, la praxis, es por principio intencional. La praxis, nosotros si pensamos en las transformaciones que se dan en el mundo natural, son transformaciones, yendo quizás a las causas aristotélicas, que se pueden dar por medio de, no por la causa natural, sino por la causa agente, ¿no? La causa agente, que es el movimiento mecánico, ¿no? A un movimiento le sigue otro movimiento. Recordemos que lo que hace la física moderna es quitar de las causas aristotélicas la causa final, es decir, la causa teleológica. En la naturaleza, según la estructura de pensamiento moderno, no hay una teleología, no hay una finalidad, los cambios y transformaciones se dan por mecánica, ¿no? Un movimiento es efecto de otro movimiento y ese movimiento va a ser causa de otro, no tenemos el modelo de la máquina, del reloj, del movimiento como serie de engranajes, porque no hay una teleología, no hay una finalidad, no hay un telos en la naturaleza. Ahora bien, eso significa que no hay una intención en la naturaleza. Si vamos al ser y la nada, Sartre en este texto va a decir que la acción es por principio intencional. Ahora, cuando hablamos de intencionalidad no estamos hablando de intencionalidad en el sentido fenomenológico husserliano que también emplea Sartre, ¿no? De la conciencia intencional, de esto que significa la conciencia volcada hacia, sino en el término coloquial, que se lleva a cabo con una intención. La acción es intencional porque se lleva a cabo con una intención. Ahora bien, si la acción se lleva a cabo por una intención, significa que la acción es teleológica. Lo que da sentido a la acción es la finalidad y no está la acción ligada la acción no es, por lo tanto, un movimiento que es efecto de otro movimiento. Es decir, no está determinada por un movimiento anterior,
no está, no está movilizada por el pasado, sino por el futuro, por la finalidad que prosigue quien la lleva a cabo. Por eso la acción es teleológica. Toda acción se hace con vistas a un fin. Y ahí, cuando aparece la teleología, aparece la negatividad. Voy al ser y la nada, ¿no? Esto solo es posible por medio de un ente que pueda apartarse del ser. Cuando hablamos del ser, estamos acá, ¿no? Volvemos a algo que dijimos en el encuentro anterior. La filosofía de Sartre es una filosofía que puede ser dura, que guarda un carácter especulativo en el sentido dialéctico grande, pero que al mismo tiempo está pensando en cosas concretas. Cuando habla de ser, no está hablando del ser heideggeriano. Sartre no busca retirarse en la selva negra y que se le presente el ser, nada por el estilo. Ser es, lo que tenemos enfrente, la realidad. Y es interesante, la realidad, cuestión fundamental, realidad se va a oponer a posibilidad. La realidad. Es necesario que un ente se pueda apartar del ser, de lo que es esto, nuestro ámbito, lo que nos rodea, ¿no? Apartarse del ser, ¿no? Repito, no es el ser heideggeriano, Sartre no está esperando que se le revele el ser, nada. Ya estamos inmiscuidos en el ser. Es necesario que un ente se pueda apartar del ser para proponer algo que aún no es. Toda acción, ¿qué es la finalidad? Es lo que todavía no es. Por ejemplo, y esto pensemos lo que Sartre lo está pensando en la cotidianidad más absoluta. A ver, ¿qué es lo que es? Yo igual con los ejemplos soy malísimo, pero bien. Lo que es en este momento acá en la habitación donde estoy dando esta charla es que la pared es blanca, es. Ahora voy y la pinto de negro. Yo tuve que retirarme del ser, y el ser es eso, el ser pleno, es que la pared es blanca. Entonces tuve que proyectar algo que no es pared negra. Estas paredes, si se ven, no son negras, son blancas. Yo me retiré del ser blanco de la pared, pensé la pared negra y elegí lo que no es la pared negra sobre lo que es la pared blanca. Y eso me movilizó a pintar la pared. Entonces fui a comprar pintura a la pinturería, el se nota bastante que no me gusta pintar. ¿Cómo es? El cepillo me sale, ¿no? El pincel. Compré el pincel, agarré la escalera, llevé a cabo toda una serie de acciones en pos de un fin. Ahora, ese fin significa una elección de lo que no es frente a lo que es. Y ahí está la negación. Yo introduzco la negación en el mundo. Fíjense lo que tuve que ir a hacer, tuve que ir a la pinturería, me relacioné con los otros, busqué la pintura negra. Ahora, cita del ser y la nada. Esto significa que, desde la concepción de la acción, la conciencia ha podido retirarse del mundo pleno del que es conciencia y abandonar el terreno del ser para abordar francamente el terreno del no ser. La acción significa retirarme del ser y volcarme al no ser, y elijo el no ser. Eso es lo que, porque toda finalidad
significa esta elección por el no ser. Y esta elección por el no ser es algo inherente a la conciencia, al ser para sí, a la condición humana. Y ahí vamos a tener otra cuestión, que el sentido de la acción no proviene nunca del pasado, sino que proviene del porvenir. Porque todo lo que llevé a cabo, ¿no? Fui a comprar la pintura, el pincel, miré los distintos colores, etcétera, se llevó a cabo por algo que está en el porvenir. Y es el porvenir el que da sentido a la praxis, a la acción. A la acción en el ser y la nada, praxis en la crítica de la razón dialéctica. Y ahí vamos a algo. La acción significa la introducción de la negación en el mundo. El mundo es ser pleno, es pura positividad, es plenitud, es macizo. Es la conciencia la que introduce la carencia en el mundo. Bien puedo decir... Sí, disculpen, sigo con los ejemplos de los cuales soy muy malo poniendo ejemplos, pero yo puedo decir, a esta biblioteca le falta una ventana. A esta biblioteca, a esta habitación le falta una ventana. Está la carencia de la ventana. Eso lo estoy introduciendo yo. No es que en el mundo pleno haya una carencia. Soy yo el que introduce la carencia. Y la introduzco en vistas de un proyecto. Pienso que quiero leer en esta habitación sin tener que prender la luz eléctrica porque me gusta más leer con la luz del sol. Entonces yo tengo ese proyecto. Llevo a cabo ese proyecto y por ese proyecto introduzco la negación en el mundo. Y encuentro, no es que descubro una carencia, esto es muy importante. Yo no descubro una carencia en el mundo, la creo por medio de mi proyecto. Bien. Seguimos con la crítica de la razón dialéctica. En este sentido, lo que vamos a ver es que precisamente la praxis va a articular la interioridad con la exterioridad. Y eso es lo fundamental dentro de la dialéctica. Solo puede haber dialéctica si hay una interioridad, una conciencia que niega la exterioridad y que se niega al mismo tiempo a sí misma. Cuando Engels descubre polo positivo, polo negativo, miren, hay dialéctica en la naturaleza, son dos fuerzas positivas exteriores. Para que haya negatividad tiene que haber una interioridad. Esto mismo igualmente también lo señala en Historia y Conciencia de Clases, creo que es en un capítulo, creo que estoy casi seguro que es en un capítulo que es el marxismo ortodoxo, que si no me equivoco es el primer capítulo de Historia y Conciencia de Clase, que también Lukács discute con Engels y habla de la necesidad de la conciencia para pensar una dialéctica, porque la conciencia es esta interioridad. Si no, estaríamos hablando siempre de relaciones exteriores, no de una relación entre lo interior y lo exterior, que es lo propio de la dialéctica. Bien, cuando el proyecto humano se
realiza, se despliega, se da una negación efectiva de la realidad. Todo proyecto humano se realiza en vistas a la transformación del mundo. Y esta transformación significa una negación efectiva de lo que es. Entonces, es en la praxis donde Sartre descubre el fundamento de la dialéctica materialista. No todo lo que estábamos hablando antes, bueno, cómo cómo podemos pensar la historia, la dialéctica, dónde podemos encontrar que una negación de la negación sea una afirmación, es en la praxis del hombre. Acá, en este punto, Sartre lleva a cabo una... Él lo dice, bueno, él plantea el método regresivo progresivo, podemos decir muy brevemente y muy esquemáticamente que el momento regresivo del método para dar validez a la dialéctica es el momento abstracto. Es el momento abstracto. El momento progresivo sería el concreto, que es ya con todas las determinaciones históricas. Pero Sartre dice esto, vamos a pensar de manera abstracta, y esto nunca se dio en la historia ni nada por el estilo, pero vamos a pensarlo para poder ir hacia lo progresivo. Pensemos la praxis individual. Y Sartre era clara, nunca es que hay una praxis individual pura, porque ya cuando estamos en el mundo, estamos rodeados de los otros, de una cultura, de una sociedad, etc. Pero pensemos de manera abstracta, un momento abstracto del pensamiento, de la dialéctica, la praxis individual, y ahí encontramos el fundamento de la dialéctica. Porque en la praxis individual, una negación de la negación es una afirmación. ¿Y cuál es el fundamento de esto? El proyecto. Y ahí vamos a explicar. Dice Sartre lo siguiente. ¿Cómo llega la negación al mundo? ¿Cómo llega la negación al mundo? Por medio del hombre. Por medio de la introducción de una falta, de una carencia en un universo material que es pura positividad. Hay una falta, hay una carencia, pero la creamos nosotros, es creación ex nihilo. Negación de la negación. ¿Dónde está la negación? Que el mundo material se me presenta, al mismo tiempo como una negación de mi proyecto. Una negación que tiene que ser superada. Pero esta negación no es que está en la naturaleza en sí misma, sino que la introduzco yo por medio de un proyecto. Vamos a poner un ejemplo. Quiero ir de un punto X en medio de estoy en medio de un bosque, quiero ir de un punto A un punto B, ese es el proyecto, ir punto A punto B. Y se me presenta que en el medio hay un río. Ahí la naturaleza me introduce una negatividad, una negación a mi proyecto, pero se la estoy dando yo por medio del proyecto. Ese río no es una negación de mi proyecto por sí mismo, no es una negación por sí misma, sino porque yo propuse un proyecto. Ahí la naturaleza se me presenta como una negación a mi intencionalidad, a mi finalidad. Opera como contrafinalidad. Porque ¿qué hago? No puedo ir a ese punto B porque está el río y no sé nada, vamos a poner. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, podría hacer muchas cosas, voy a poner un ejemplo. Bueno, corto un árbol y lo empleo como puente. Negación, ¿qué hice? Negué la negación que me venía de la naturaleza. Y eso es una afirmación. Y quedó
puente del tronco que corté. ¿Se sigue hasta acá? Que también esto es importante señalar como algo puede ser, cuando algo se nos presenta como un obstáculo o como una herramienta que nos ayuda, tiene que ver no con la cosa, con cosas así me suena muy kantiano, no tiene que ver con él en sí, eso que es en sí, con eso que es el mundo, sino que tiene que ver con mi proyecto, con mi finalidad. Está bien, a ver, cuando digo mi proyecto como si fuera algo que yo poseería y en realidad yo soy proyecto, ¿no? Tiene que ver con la finalidad que yo prosigo. Por ejemplo, una montaña, un cerro, vamos a poner, podría parecer un obstáculo, porque yo quiero ir a tal lado y se me aparece el cerro. ¿Y qué hago? Bueno, lo voy a bordear o lo cruzaré de la forma que yo pueda, pero es un obstáculo. Pero ese es un obstáculo porque mi finalidad era ir al pueblito que estaba atrás del cerro y yo no sabía que estaba el cerro. Ahora bien, si mi idea, mi finalidad es hacer una suerte de senderismo, no es un obstáculo ese cerro. Al contrario, lo que me posibilita llevar a cabo mi praxis de senderismo. Y fíjense cómo es que esa negatividad la estamos introduciendo nosotros. También podría ser el caso que dije antes del río. Yo quería estaba en el punto A, quería ir al punto B, tuve que hacer el puente con el tronco y era un obstáculo. Ahora, si yo quería ir a nadar, ese río no era un obstáculo, era lo que posibilitaba mi finalidad. Bien, voy a leer parágrafo, un párrafo, perdón, de la crítica de la razón dialéctica. El hombre que produce su vida en la unidad del campo material está llevado por la praxis a determinar zonas, sistemas, objetos privilegiados en esta totalidad inerte, no puede construir sus herramientas, y esto vale tanto para los instrumentos de cultura en los primitivos como para la utilización práctica de la energía atómica, sin introducir determinaciones parciales en lo circundante unificado, sea este circundante la tierra o una estrecha franja de terreno entre el mar y la selva virgen. Así se opone a él mismo por la mediación de lo inerte. Y recíprocamente, la fuerza constructora de la fuerza constructora del trabajador opone la parte al todo en lo inerte, en el interior de la unidad, entre comillas, natural. Más lejos veremos 100 ejemplos. Esto quiere decir, primero, que la negación se hace interior en el medio mismo de la exterioridad. Luego, que es una real oposición de fuerzas. Pero esta oposición le viene a la naturaleza por el hombre doblemente, ya que su acción constituye a la vez el todo y el desgarramiento del todo. Claro, la naturaleza, vamos a ver, pero esto también pasa en el ámbito social, pero estamos en el momento más abstracto que es quizás el que lo pueda hacer más claro. La naturaleza adquiere el sentido de una totalidad porque yo la totalizo, porque el agente humano la totaliza a partir de su praxis, que se realiza en vista de una finalidad. Y al mismo tiempo, en esa totalización, yo desgarro a la naturaleza, la separo. ¿Por qué? Porque digo, este árbol me va a servir como, si lo corto me va a servir como puente para cruzar
el río. ¿Se entiende esto? Entonces yo estoy separando. Digo, este árbol, dentro de todo el conjunto de la naturaleza que yo totalizo por medio del proyecto, cuando encuentro algo como un útil o una herramienta, lo separo del resto. Por eso, la negatividad introduce el todo y el desgarramiento del todo. Porque digo, este árbol y no otro árbol. Este árbol significa, es algo distinto que voy a emplear que las rocas que lo circundan. En este aspecto lo que podemos decir es que en la crítica de la razón dialéctica se describe, todo esto que estamos diciendo se describe con mucha profundidad, en muchas páginas, y también tener en cuenta que este momento de la praxis individual, si bien es abstracto, es lo que valida la posibilidad de la dialéctica histórica. Con el advenimiento, claro, y acá empieza a aparecer algo. ¿De dónde surge la necesidad también? Nosotros vimos libertad, necesidad. La necesidad surge de la libertad, porque la praxis es libre praxis. Pero cuando establezco esta finalidad, empieza a aparecer la necesidad. Hay cosas que son necesarias. Ahora bien, para ir cerrando, si les parece, y pasar al diálogo, comentario, lo que tenemos que tener en cuenta es que por medio de la praxis, el hombre sella un sentido al universo material. Porque acá va a venir algo que es importante. Todos podemos estar de acuerdo, digo, en la lógica de la exposición sartreana en torno a esto, pero ahora después va a pasar algo. Yo trabajo la materia, le sello un sentido a la materia, un sentido que no tiene por sí misma. Ahora, ese sentido sellado va a adquirir una dimensión en donde se vuelca contra mí. El sentido sellado va a significar la aparición de un concepto, de un eje clave en la crítica de la razón dialéctica, que es el de lo práctico inerte. Esto es ya tema para el eje de nuestro próximo encuentro. La pregunta va a ser la siguiente en ese sentido. ¿Qué es lo práctico? ¿A qué se refiere Sartre cuando habla de lo práctico inerte? ¿Y qué nos ocurre a nosotros frente a lo práctico inerte? Y vamos a ver la forma en que aparecen contrafinalidades. Esto práctico inerte empieza a emanar finalidades contra nosotros. Nosotros dijimos la acción teleológica, imponemos la finalidad, etcétera, etcétera, en un mundo que no la tiene, pero el objeto trabajado en un momento adquiere, por medio de una hipóstasis, una dinámica que se impone contra nosotros. Dijimos práctico inerte. ¿Qué es lo práctico inerte? Es la materia trabajada que tiene movimiento. Movimiento en el sentido teleológico. No, pero es inerte porque es la inercia de lo que surge por medio de la libre praxis. Entonces, nuestro seminario tiene por nombre el existencialismo dialéctico de Jean-Paul Sartre, entre la libertad y el destino. Vimos algo de existencialismo, vimos la cuestión de por qué podemos estar hablando de un existencialismo dialéctico,
hablamos de la libertad y ya a partir del próximo encuentro vamos a comenzar a hablar de la prefiguración del destino, que el destino tiene que ver con el modo en que todo, hasta acá éramos sujetos libres, que transformábamos el mundo, lo negábamos, etcétera, etcétera. Pero hay un movimiento de retorno que nos va a determinar a nosotros desde fuera. Pensemos, ¿no? Lo que vimos hasta ahora, sobre todo en el encuentro de hoy, ¿no? Esto que Sartre definía la historia como proyecto hacia el porvenir, pero al mismo tiempo como algo que sufrimos. Lo que vimos hasta este momento, en el encuentro de hoy, es esta orientación al porvenir. Vimos la dimensión de la historia en donde esta se presenta como orientación hacia el porvenir. Ahora lo que vamos a ver es cómo esta historia nos hace a nosotros y cómo hay un movimiento de retorno de aquello que hicimos que nos va a determinar, nos va a sellar y va a forjar un destino en nuestras vidas. Bien, si les parece, son 4:20 y no alargar más, podemos pasar a los comentarios, preguntas, etcétera. Bueno, gracias, Maxi. Ahí está Carlos, ya con la mano levantada. Sí, Carlos. ¿Se me escucha ahora? Sí, perfecto. A ver, cuando dice, interesante toda la propuesta, cuando dice que me propongo lo que no es, me parece que estoy trasladando el problema al futuro. ¿Mm? Ahora, si estoy trasladando el problema al futuro, estoy trasladando todo al tiempo. Si estoy trasladando al futuro, el futuro no llegó, por eso es futuro. No voy a entrar en esa, pero, y al mismo tiempo soy como una operatividad pensante o consciente. Eh, a lo que voy, ¿no están viniendo las producciones del espíritu desde el futuro? Permítase la expresión del espíritu. Porque ahí está excelente lo de Sartre para mí también. Pero digamos, hay como un juego ahí que es imposible de resolver sin el juego del tiempo. ¿Mm? Sí, sí. Yo diría, a ver, Eh, no digamos, es tan. las producciones parecerían que están ahí como prospectiva y van llegando. Ahora nosotros parece que las hiciésemos nosotros, pero al mismo tiempo están llegando. Es un corte imposible de descifrar para mí. Sí, porque mira, lo que dice Sartre, creo que hicimos alguna mención en el encuentro anterior con respecto a la antetemporalidad, y esto aparece en el Ser y la Nada. Sartre, a diferencia del sentido común, dice, el pasado es, porque es en sí, si se quiere, la imagen del pasado ya es. Eh, Y el futuro también es. eh, El futuro es en el sentido, si se quiere, de aquello que yo proyecto ya como una imagen fija y estática, y además porque viene el sentido de lo que no es el presente, por eso justo Sartre dice, no es el pasado es, el futuro es, pero esto es interesante porque aquello producido, aquello que voy a producir es en futuro como finalidad, ya está realizado. Por eso es el porvenir, se entiende esto, ¿no? Como finalidad, mi finalidad es la realización. Es esa realización lo que da el sentido al presente. pero no puedo Porque en el. escapar de que, digamos, hay un absoluto inmanente que está deviniendo de alguna manera que no controlo.
Claro, porque nunca se O creo que llega. no. No, claro, pero porque ahí está la cuestión de la imposibilidad de la realización. Porque siempre voy a estar en aquella Entiendo. obra que quiero hacer, podemos poner hasta la obra de arte, ¿no? En el futuro, en el futuro es. Como finalidad es, en ese sentido lo dice Sartre, ¿no? Como finalidad es, y es un en sí. Es ser pleno, está ahí, la obra está acabada. Entonces yo por medio del presente la voy haciendo, pero una vez que la realizo ya quedó en el pasado. Y estoy lo que la obra se puede realizar, lo que es imposible de realizar soy yo. Que es muy interesante, ¿no? En realidad como artista no me puedo realizar nunca. Voy a realizar obras, pero quedan como atrás y además quedo enajenado de esas obras porque ya no es mi proyecto. Ya queda como algo atrás, ¿no? Y en ese sentido, lo que dice Sartre, siempre estoy en, primero, acá hay una diferencia fundamental también con Heidegger, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la muerte y la autenticidad, ¿no? Cuando Heidegger dice, cuando asumo mi ser para la muerte, bueno, llevo a la existencia auténtica, salgo del estado decaído, etc. Ahora, lo que dice Sartre es lo siguiente, el, mi vida es libre y hago la acción, etc. Pero hay dos absurdos fundamentales. El nacimiento, que yo no tengo nada que ver con mi nacimiento, y la muerte, que tampoco tengo nada que ver con la muerte. Y Sartre incluso dice, bueno, ¿qué pasa con el suicida? El suicida nunca puede realizar su acto. Si se mata, si lo lleva a cabo, deja de ser, nunca lo puede ver como acto realizado, porque para que sea realizado tiene que ser en el pasado. Entonces, en todo caso, el suicidio se realiza para los otros. Entonces, entre esos dos absurdos fundamentales se va transcurriendo y nunca me realizo, porque es una contradicción. Sartre va a decir lo siguiente. Está bien que no. Por eso, por ahí el año que viene tendríamos que hacer algo sobre el ser y la nada. Sartre le dice que está el ser para sí, ¿no? Que somos nosotros, estamos arrojados al mundo, siendo libres, la angustia, todo lo de responsabilidad absoluta, libertad absoluta, no hay nada que, no hay, no tenemos esencia, etc. Pero el hombre, podemos decir esto, busca tener la densidad del del ser en sí, de la cosa. Busca ser un en sí para sí. Es decir, tener, cuando uno dice, me siento realizado, ¿qué se está diciendo con eso? ¿Cuándo se realiza uno? Nunca en realidad. Realizar es tener un ser. Y Sartre dice, y un ser que me doy a mí mismo. Y que es, ya está, estás ahí, llegué. ¿No? Cuando alguien que se dice, ¿no? Bueno, incluso es muy interesante cómo aparece en el sentido común esto, ¿no? Cuando dice, llegué a tal lado, como llegué en términos existenciales, y no hay un punto de llegada, porque tengo que seguir eligiendo. Ahora bien, puedo querer ser médico. Entonces digo, me recibí de la carrera de medicina, soy médico, y uno dice, llegué. Sí, pero igual tengo que seguir tomando decisiones, haciéndome y deshaciéndome, etcétera, y eso no culmina nunca. Y Sartre dice lo siguiente, tendría que ser un en sí para sí, es decir, tener la densidad y positividad del en sí, pero que sea por medio de mi libertad. Y eso únicamente lo es Dios. Y Dios, en este sentido, es una contradicción, porque no puede haber un en sí para sí. Y entonces, casi culmina el ser y la nada, el hombre es una pasión inútil. Que en realidad no es tan así, ¿no? A mí no es, Sartre no culmina en un pesimismo, ¿no? En este sentido, porque también, sobre todo, esto aparece algo en los cuadernos para una moral, publicado de manera póstuma, y en este texto que yo hice mención de Simone de Beauvoir,
para una moral de la ambigüedad, porque ahí lo que va a aparecer como hecho fundamental es, no en Sartre, pero sí en Simone de Beauvoir, la conversión existencialista, que eso, bueno, también es un lindo tema para un seminario. Gracias. Si hay más preguntas, Sí, José comentarios. Luis. Sí, José Luis tiene la mano levantada. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ah, perfecto. Esta pregunta la quería hacer ya en la anterior clase y era en relación a cómo se estableció la inspiración que tiene Sartre con Ser y Tiempo de Heidegger. Mi pregunta hoy va un tanto en el sentido de cómo Heidegger tenía una lectura e inspiración en Bergson, y lo voy a llevar por el lado de la ruptura epistémica que propone Althusser, no en su trabajo, pero sí en el de su maestro, es decir, Gastón Bachelard, que justamente su quiebre epistémico es con respecto a la intuición del tiempo o de la duración que propone Bergson. Cómo en sus dos obras se discute este concepto, es decir, con la intuición del instante y la dialéctica de la duración, es decir, con Bachelard hay un planteamiento de la problemática del tiempo y de una metodología, un método, ¿no? Pasar de la intuición a la dialéctica. Tomando en cuenta esto, mi pregunta directa es, ¿cuál es la influencia que ha tenido Bergson, directa o indirectamente, en Jean-Paul Sartre? Gracias. Bueno, mira, por un lado, buena pregunta, yo tampoco, no soy muy lector, no soy un gran lector de Bergson, pero hay un texto de Merleau-Ponty que contrapone a Bergson y a Sartre. Claro, está el tema de la durabilidad. En Sartre sería lo opuesto, no hay durabilidad, ¿no? Porque es todo un estado de éxtasis permanente, este éxtasis de estar arrojado, ¿no? al mundo, temporalizándonos permanentemente. Pero y ahí está también quizás la diferencia es entre lo negativo y lo positivo, y retomo lo que dice Merleau-Ponty, en donde hace una crítica tanto a Bergson como a Sartre, en donde dice que trata Sartre de un hipernegativista y a Bergson de un hiperpositivista, ¿no? Positivista no en el sentido del positivismo moderno, ¿no? Sino sabemos en el caso de Bergson con la cuestión del ser. A ver, y sería, quizás se podría leer, repito, sin ser lector de Bergson, pero tomando esto que señala Merleau-Ponty, mientras que en el caso de Sartre, yo no sé si estoy de acuerdo con la lectura que hace Merleau-Ponty, pero bueno, Merleau-Ponty dice, Sartre entroniza la nada y la negatividad, mientras que Bergson entroniza el ser y la positividad. Mientras que en Sartre el tema de la duración no es trabajado porque, claro, algo que nosotros podemos, a ver, de la duración se vuelve ya el pasado, porque es este permanente estado de éxtasis y de libertad que nos va arrojando hacia el futuro, pero que el futuro tampoco se puede realizar, que somos este presente que va negando y negándose, niega y se niega a sí mismo. Ahí creo que estaría la diferencia, pero lo que hace Merleau-Ponty cuando señala esta diferencia dice que las dos posiciones son complementarias, porque dice que son dos posicionamientos extremos, que el negativismo radical de Sartre conlleva un entronizamiento del ser por más que no quiera, y que el entronizamiento del ser estos son términos que usa Merleau-Ponty, que hace Bergson, culmina también apartando a la nada y poniéndolo también culmina en un hipernegativismo porque separaría ser y nada.
cuestión que también se puede poner en tela de juicio. No sé si te pude responder o si pude dar un marco a la pregunta. Sí, ahí escribe Maxi que está clara la respuesta. Sí, solo acotar Muchas este gracias cambio por de la respuesta. metodología, ¿no? Es decir, ya hay este cambio con Bachelard del concepto de intuición que ya se maneja desde Kant en la repropuesta que hace, o en la reinterpretación que hace Bergson de la crítica de la razón pura a este método que es dialéctico, ¿no? Eso, muchas gracias por la respuesta. No, gracias a vos. Claro, lo que pasa es que ahí hay una cuestión con la ontología, ¿no? Y la ontología sartreana es complicada. Digo, es complicada porque a veces está muy fuerte puesto el acento en la negatividad, ¿no? Eso sí. Y esta imposibilidad de ser. Porque incluso el ser no tiene tiempo, ahí está. El ser como ser en sí no tiene tiempo en Sartre. El tiempo lo introduce el ser para sí. Bueno, sí, pienso, el año que viene podemos hacer uno sobre el ser y la nada. Porque también hay que tener en cuenta que esto que hablábamos también en el encuentro anterior, en el ser y digo, la crítica de la razón dialéctica está, yo creo, mi posición fundada en un punto en la ontología del ser y la nada. Ah, Jacqueline, ¿no? Levantó la mano. Hola, sí, ¿qué tal? Gracias, Maxi. Yo tengo Hola, Jacqueline, ¿cómo estás? bien, ¿qué tal? Siempre un gusto estar por acá. Me surgía justo una duda ahorita que estabas en esta sesión de seminario comentando justo la cuestión de la filosofía de la negatividad. Me parece que de pronto no, creo que no le ponemos tanto el acento y por otros intereses filosóficos también me llama la atención. Te querría preguntar más bien, ¿tú qué bibliografía podrías recomendar o qué bibliografía te parece que puede ser importante para comprender justo esta cuestión de la filosofía de la negatividad? O sea, porque precisamente, ¿no? Es algo que está permeando buena parte de la filosofía del siglo XX, particularmente creo pues francesa, este, y que creo que en algunos autores contemporáneos se está justo tratando de recuperar, pero que también de pronto viene acompañada de una suerte de sesgo un poco, pues no sé si peyorativo, un poco negativo, pero justo ahí donde creo que es una buena pista también para ir comprendiendo las discusiones que se estaban dando entre otros filósofos. Estoy pensando, por ejemplo, en Bataille, y precisamente toda, pues sí, o sea, como todo este peso también de la dialéctica hegeliana. Entonces, más bien, así como al principio y en otros momentos nos has recomendado el texto este de Descamps, no sé si tú consideras que habría otro texto u otros autores o filósofos que de pronto pudieran darnos algunas pistas eh, alrededor de esto. Supongo que también de alguna forma Frederick Jameson en el texto que estabas mencionando algo por ahí y desde una lectura también más contemporánea. Además, Jameson era bueno, es muy sartreano, entonces, pero no sé si tú consideras que por ahí hay algún otro texto que podría ser pues no sé, o sea, como clave, o sea, me refiero a incluso desde tus propias lecturas, ¿no? Mm. A ver, estoy pensando, vos te referís a textos como libros o de artículos. Ahora se me vino a la cabeza un texto de Pierre Verstraeten que es artreano, ¿no? Pero me parece que no está para, yo tengo la copia. Eh, que era sobre lo negativo en Hegel, Kant y Sartre. Bueno, sí, ahora bien, como problemática en torno, filosófica en sí, misma, a ver, se podría, sí, creo el libro de Jameson, los textos en líneas generales sobre la dialéctica. Es cierto que
lo negativo y las filosofías negativas, creo que Sartre es uno de los máximos exponentes, me parece. Si bien creo que es algo que proviene mucho del hegelianismo, sin lugar a dudas. A ver, también uno podría hacer no es nuestro caso, pero podría rastrearlo desde hasta también hacia la teología, más hacia el medievo, la teología negativa, ¿no? También el neoplatonismo, etcétera. Que también fue un poco objeto, vos dijiste, en términos peyorativos. Es cierto que hubo un momento, y esto lo trabaja Decomte también, que esta cuestión de la negatividad en la filosofía francesa post-1960, hay un abandono de lo negativo, ¿no? E incluso cuando vienen las filosofías afirmativas, ¿no? Muy influenciadas por Nietzsche, quizás, ¿no? La forma en que se lee esta cuestión de el filósofo artista como el filósofo del sí. A mí me resultó, así hablaba Zaratustra, lo había leído antes de empezar a cursar la carrera. Después lo leí durante la carrera alguna vez y después me quise ponerlo a leer hace poco, ¿verdad? Un par de años atrás, ¿no? Ya siendo sartreano. Claro, y me resultaba muy difícil esto de tanto sí y tanto carácter afirmativo. Pero bueno, podemos verlo dentro de las problemáticas filosóficas contemporáneas, los pensadores críticos, a ver, Jameson, Byung-Chul Han, quizás algo de Rosa. Habría que ver también en el autor que vos trabajás, Fisher, ¿no? Cómo la idea de una clausura de la historia y la entronización de una realidad insuperable aparece como una clausura de la negatividad. Y estos autores ven la negatividad como también la vía de la libertad, ¿no? Creo que es algo, a ver, me acuerdo de este texto de Pierre Verstraeten y algunos artículos más yo trabajé en torno a la cuestión de la negatividad en Sartre. Ahora, como problema filosófico contemporáneo, me parece que en el pensamiento crítico y sobre todo en la crítica al neoliberalismo se está trabajando bastante porque aparece esta cuestión del entronizamiento de la realidad, que es el entronizamiento de la positividad, y comienza a aparecer, aún cuando no es estos autores que acabo de citar, Rosa, Hahn, Fisher, no son autores sistemáticos, ¿no? En el sentido, tampoco tienen por qué serlo, ¿no? No es como un Sartre que va a plantear, no digo que sea un sistema en el sentido hegeliano del término, pero una obra teórica, por tanto, casi sistemática, en torno a la negatividad, pero empieza a aparecer esta cuestión de lo negativo bastante fuerte. Creo también que también en autores como Marcuse aparece el tema de la negatividad. Habría que ver qué pasa claro, este uso peyorativo, es cierto, este uso peyorativo de negatividad como uso peyorativo que un poco se da en el estructuralismo y postestructuralismo, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Ese para mí es un tema, ahí tenemos un tema interesante para pensar como dentro de como una problemática dentro de la filosofía contemporánea, ¿no? La filosofía contemporánea crítica. Como vuelve a aparecer la idea de negatividad, pero en un sentido no peyorativo, sino lo que queda clausurado cuando se clausura la historia es la clausura de lo negativo. Que significa también, pienso en la agonía de Eros, ¿no? De Hahn, la clausura de la negatividad significa al mismo tiempo la clausura del otro, y por lo tanto también la clausura del Eros.
Bueno, a vos que te interesa el psicoanálisis, te interesa, no sos psicoanalista, también ver el tema desde, claro, ¿qué pasa con el eros y el deseo y la negatividad? Sobre todo yo, tomando en cuenta Koyev, como quieran decirle, ¿no? Y esa primera parte de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? El otro es lo negativo. Sí, incluso pensaba, me venía un poco a la mente este libro de Benjamin Noyes, creo que la traducción en español fue algo así como La persistencia de lo negativo o algo así, que es una crítica a la filosofía continental, algo así, es como lo plantea él. Digo, me voy por ahí, lo recupero justo porque es uno de los críticos, o es el que acuña el término de aceleracionismo, por ejemplo, ¿no? Para este grupo de filósofos. Que sí, yo también estaría de acuerdo en lo que tú estás mencionando, como esta recuperación que van haciendo estos filósofos como no sistemáticos en el sentido muy clásico hegeliano, pero que sí están ahí haciendo una crítica en relación con la clausura del, justo, ¿no? Con la clausura del futuro, con la clausura de la historia. Entonces me quedaba, o sea, justo me quedaba pensando en cómo ha sido esta crítica hacia lo negativo y cómo se ha ido integrando y metabolizando dentro del mismo pensamiento filosófico en determinadas épocas, ¿no? Porque ciertamente, por ejemplo, el texto de Sartre que estamos ahorita revisando en este seminario, pues es de 1960. Todavía faltarán, o sea, creo que justo, ¿no? La perspectiva se va modificando ya posterior a la caída del muro de Berlín, por ejemplo, que es una de los comentarios o de los, pues sí, de estas puntualizaciones que algunos filósofos ya más contemporáneos han realizado. Y a veces creo que vamos leyendo estos otros filósofos de los años anteriores a los años 80 que no tienen eso en el horizonte, ¿no? O sea, hay toda una esperanza depositada en torno a ciertas formas políticas y después viene esta caída y todos los efectos que va generando y por supuesto que deberá impactar en la comprensión o en el, pues sí, como en esta articulación de esta filosofía negativa. Entonces, bueno, me quedaba un poco pensando como haciendo estos pasajes históricos, pero sí, sí me ayuda mucho lo que estás recomendando, lo que estás ahí tú reflexionando sobre alguna bibliografía en torno a esta cuestión de la negatividad. Bueno, sí, de la negatividad, justamente. Y en efecto, Fisher lo recupera mucho. Es un punto importante para él. Era eso. Maxi, Gracias, Maxi. perdón que interrumpa un minuto. Tengo que ir a atender el timbre, te dice anfitrión, por las dudas que en estos instantes... Listo. Ahí está, dale. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís, Jacqueline. Además, ¿no? La cuestión de cómo aparece esto de la cuestión de la negatividad y el contexto histórico es algo que no se diluye en una cuestión meramente teórica, ¿no? Porque cuando advino el fin de la historia, ¿no? Fukuyama mediante, era el fin de la negatividad. Digo, no hay más historia, es el entronizamiento de lo positivo. Sí, Adrián, ibas a hacer una pregunta. Ahí vi que levantaste la mano. Claro. Sí, sí, justamente. Me ha parecido un poco simpático. Yo he leído un poco Sartre, la verdad es que por eso entré al seminario. Yo he leído un poco más a cambio, tal vez mi comentario va a ser un poco impopular, pero justamente recordaba una cita, sobre todo en esta cuestión de la negatividad del mundo, que me traía mucho a colación, sobre todo porque veían en El hombre rebelde, que es del 57, si no mal recuerdo, y ahora que vemos el texto de Sartre del 60, y a lo mejor me gustaría compartirla, nada más porque justamente me pareció lindo que hubiera algo como que en común ahí, que dice, el arte es también ese movimiento que exalta y niega a un tiempo. Ningún artista tolera lo real, dice Nietzsche, es verdad, pero ningún artista puede pasar sin lo real. La creación es exigencia de unidad y rechazo del mundo, pero rechaza el mundo a causa de lo que le falta y no de lo que es.
y no de lo que a veces es. Muy bueno, claro. Claro, sí, es muy interesante esta lectura del arte. Yo la comparto, ¿no? Como una negatividad o una negación efectiva de lo que es. Sí, por supuesto, sí. Sí, el arte. No escuché el autor y el texto, pero porque en medio se me perdió el sonido. Me Ah, dijiste que era del 57. le cambió justamente el Ah, 57 en El bueno, Hombre Rebelde. claro. Y sí, pero ahí tenemos, no, pero no es que somos, vos dijiste cambios, si puede ser impopular porque somos sartreanos. No, pero forman parte del mismo, digo, tienen una discusión política. No, claro, pero Sí. en Camus está presente, en la literatura camusiana sobre todo, y en sus ensayos, bueno, pensemos El Hombre Rebelde es el que dice no. Digo, más Ujú. allá de la Ah, sí, discusión justamente. que hasta con Sartre, no importa eso, que es, si es sobre la Unión Soviética y el PC, no importa eso. Pero pensémoslo filosóficamente y también en términos literarios, este hombre rebelde es el que dice no. Y ahí está operando la negatividad. Y también en la literatura, pienso en El Extranjero, ¿no? En El Extranjero es un personaje que no es el que dice no, casi un poco que dice sí, o sea, ¿no? Cuando esta chica se quiere casar con él, dice, pero como que opera negativamente, ¿no? En el sentido que está en negación en tanto está un poco apartado de de esa situación, de todo lo que va aconteciendo, ¿no? Bueno, también por eso se llama el título El Extranjero. Sí, me parece muy interesante. Y claro, y pensar el arte como una negación operante, que es también, en cierta medida, por eso, más allá de las diferencias, repito, con Sartre, sabemos que es fuerte, Sartre dice cosas fuertes de cambios, etcétera, pero tiene que ver con una situación que es que, ¿qué piensan de la Unión Soviética? Pensarte también está operando la literatura sartreana está operando la cuestión de una negatividad frente a un statu quo, frente a algo establecido como normalidad, ¿no? E incluso esta cuestión en torno al arte y la negatividad, es justo, el arte nos tiene, ¿no?, que sacudir en el sentido de incomodar, y eso significa en un punto llevar a cabo una negación de lo que nosotros creemos como verdades irrefutables, ya establecidas, ¿no? Me parece que ahí también opera, se puede pensar la negatividad. Okay. No sé si Muchas respondí tu gracias. pregunta. Sí, 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 seguro. ¿Alguien más? Maxi, te pusieron un comentario, pero ya habías comentado que de pronto no los alcanzas a ver por el Zoom. Ah, sí. ¿Me lo podés leer? Claro, es de Fernando Salazar, dice, la observación que hace Sartre a la dialéctica de la naturaleza de Engels, en el sentido de ver de ver al ser humano en la realidad misma, llama la atención sobre el proletariado como el objeto y el sujeto de la historia. Ay, sí, podés de vuelta porque no llegué. Espera, a ver, acá por ahí la puedo ver. Espera, me aparece. Sí, ya te llegaron, de hecho, dos comentarios. El primero era de Fernando y el segundo de Martín. A ver si lo puedo ver. Eh, claro, sí, 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 de lo que dice Fernando, y eso podemos. Acá nos vamos a adelantar un poco, ¿no? Con esto de si el proletario es objeto y sujeto de la historia. Ahí lo que va a decir Sartre, pero tenemos que esperar
al próximo capítulo. Recuerden que el encuentro siguiente no es la semana que viene, sino es dentro de 2 semanas. Acuérdense de eso. Pero esto que decís está muy bien, porque lo que va a señalar Sartre es que el proletariado en un punto emerge como objeto de la historia, y ahí vamos a ver qué significa, aparece serializado, hecho por el capitalismo, aparece determinado por las estructuras colectivas, son términos que vamos a ver en los próximos encuentros, y se vuelve sujeto, y es decir, se vuelve una clase cuando lucha contra el capitalista, ¿no? Pero en ese sentido también Sartre va a señalar que es por medio de la praxis que se unifica el proletariado como clase, y en esa unificación descubre sus intereses comunes y descubre a su enemigo, la burguesía. Acá preguntan, tengo una pregunta. Cuando usted se refiere a la materia trabajada que se vuelve contra nuestra finalidad o proyecto, ¿nos podríamos remitir a una racionalidad deshumanizada? ¿Puede entenderse en ese sentido? Sí, sí, porque cuando la materia trabajada, lo práctico inerte, vuelve contra nosotros, opera como antidialéctica, como contrafinalidad y como fuerza deshumanizante, a tal punto que nos determina como objeto que está, como objeto, como instrumento, como herramienta que está al servicio de esa materia trabajada. Incluso Sartre menciona una metáfora que es fantástica, el objeto vampiro, porque nos drena la libertad, nos drena la praxis y nos drena la humanidad. Y es una fuerza deshumanizante que se impone sobre nosotros. No sé si te pude, pero sí, perfecto. Es una cuestión deshumanizante, sí, una fuerza deshumanizante. Repito, se vuelve objeto vampiro. Bueno, además, ¿no? Las metáforas de Sartre se nota que es escritor, ¿no? Porque aparece en un momento está hablando, después lo vamos a ver, de una casa, medio parecido a lo que yo dije en torno a pintar la pared, pero claro, nosotros construimos una casa para que nos sirva, pero la casa hay que mantenerla. Mantenerla hay que, porque si no, se dispersa, se rompe, empieza la humedad, todo eso, y entonces se vuelve un objeto vampiro que aquello que nosotros creamos para que nos sirva, nosotros nos convertimos en sirvientes de eso. Bueno, que es también, ¿no? Esto de cuando habla de el lado demoníaco de la historia, este lado demoníaco de la historia, este dominio de la materia trabajada sobre nosotros, opera de manera deshumanizante, nos deshumaniza, y eso es ese sentido demoníaco, ¿no? Son metáforas muy, muy ricas. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Bueno, si no, si les parece, si no hay comentarios, no hay preguntas, nos vamos despidiendo. Recuerden, vuelvo a decir, nuestro próximo encuentro es dentro de 2 viernes, y ahí sí ya nos vamos a adentrar en el dominio de lo práctico inerte. Y bueno, cualquier cosa escríbanme. Bueno, Ustedes tienen mi mail, así que gracias. no, gracias a todos. Nos vemos. Nos Buen fin de vemos. semana.